Stalin, un nombre que resuena como un trueno en la historia, es una figura que provoca admiración y horror a partes iguales. Su sombra se cierne sobre la Unión Soviética como una tormenta que la moldeó y la devastó al mismo tiempo. No era solo un líder. Era una fuerza de la naturaleza, un enigma de la historia que pocos podían descifrar. Pero al fin y al cabo, ¿quién era este hombre? Héroe para algunos, tirano para otros. Se convirtió en el símbolo de una era en la que la línea entre grandeza y crueldad desapareció como nieve bajo el sol. Dale me gusta, suscríbete al canal, solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. Imagínese vivir en una época en la que el miedo era constante y la supervivencia era un juego de estrategia. Así es como Stalin moldeó su reputación, pasando de ser un joven revolucionario a convertirse en una leyenda viviente. Sus decisiones, ya sean de hierro o de sangre, definieron el destino de millones. Pero su historia no es solo de poder. Es un retrato de una ambición desenfrenada, un misterio histórico que sigue fascinando y dividiendo la opinión. ¿Creía en algo más grande o solo en sí mismo? La Unión Soviética bajo su mando se convirtió en un laboratorio social, donde la humanidad fue puesta a prueba hasta sus límites. Desde planes audaces hasta inmensas tragedias, cada movimiento fue calculado, cada palabra tenía peso. Las curiosidades de la historia nos demuestran que ningún detalle escapa a su implacable visión. Stalin no aceptó errores, ni en los demás ni en sí mismo. Fue el arquitecto y el demoledor, el constructor y el destructor de su propio imperio. Y mientras el mundo observaba con ojos atentos, se convirtió en una leyenda viviente, un personaje que trascendió la política y entró en el campo del mito. Pero todo mito conlleva oscuros secretos, enigmas que esperan ser resueltos. Stalin no fue diferente. Detrás de la fachada de un líder de hierro, había un hombre moldeado por la pobreza, la violencia y las sombras de su infancia. Y es precisamente allí donde comenzaremos a desentrañar este misterio. La infancia de Stalin fue un terreno árido donde florecieron los traumas y las ambiciones. Al crecer en la Georgia del siglo XIX, una tierra marcada por la pobreza y la inestabilidad, vio lo peor y lo mejor de la humanidad. Su padre, un alcohólico violento, parecía más un verdugo que un protector, mientras que su madre, devota y de carácter fuerte, era la única ancla en un mundo caótico. Estas contradicciones plantaron semillas de desconfianza y resiliencia en su alma, dando forma al hombre que más tarde gobernaría con mano de hierro. En el ambiente claustrofóbico de Gori, su ciudad natal, Stalin enfrentó la brutalidad de la pobreza. Los zapatos eran un lujo y una comida completa, un acontecimiento poco común. Pero fue precisamente en este escenario de privaciones donde desarrolló un deseo inquebrantable de escapar. Curiosamente, la religión fue una de las primeras puertas que abrió. El joven Yosif, como lo llamaban, era un brillante estudiante en una escuela religiosa y mostraba signos de aguda inteligencia y feroz determinación. Pero estaba buscando a Dios o simplemente una salida. La madre de Stalin creía que estaba destinado al sacerdocio, pero el destino tenía otros planes. La escuela religiosa reveló no solo el talento académico de Stalin, sino también su creciente rebeldía. Comenzó a cuestionar la autoridad, desafiar las reglas y ver la religión como una herramienta de control. Es irónico pensar que un hombre que desafió tanto el poder establecido fue moldeado por él en sus primeros años. Esta contradicción sería un tema recurrente en su vida. Y así, el joven Yosif, criado en un escenario de violencia doméstica y fervor religioso, aprendió temprano que el poder era la única moneda que importaba. Cada golpe de su padre, cada oración de su madre, cada lección en la escuela contribuyeron a crear al hombre que el mundo conocería como Stalin. Pero ¿qué pasa cuando un joven marcado por el dolor descubre la política? Es en este punto cuando comienza la transformación de un niño en un revolucionario. Cuando el joven Yosif dejó atrás los asfixiantes muros del seminario, abrazó un nuevo altar, el de la revolución. Fue en las bulliciosas calles de Georgia donde Stalin descubrió el poder de las ideas radicales y el peligroso atractivo de la política. Fascinado por las promesas del marxismo, se unió a un grupo de rebeldes que desafiaban al zarismo. No era solo un movimiento,
Era un llamado, una oportunidad para convertir la pobreza y la opresión que él conocía también en armas contra el sistema. La historia nos muestra que los grandes revolucionarios a menudo surgen de los márgenes, y Stalin no fue la excepción. Su entrada en el movimiento bolchevique no fue glamorosa, pero sí efectiva. Stalin se convirtió en un hábil estratega que se movía como un fantasma entre las sombras del imperio zarista. Organizó huelgas, saboteó industrias y recaudó fondos de maneras que solo un hombre sin miedo a la ley se atrevería a hacer. Por supuesto, estos aumentos incluían robos a bancos, actos que, a su juicio, eran necesarios para la causa. Uno de estos robos, en Tbilisi, generó una fortuna que fortaleció al partido y consolidó su reputación como un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa. Entre discursos incendiarios y una persecución implacable por parte de la policía zarista, Stalin comenzó a moldear su propia identidad dentro del movimiento. Era un orador común, pero su determinación y pragmatismo lo hacían indispensable. Entendió lo que pocos veían, que la revolución no se basaba solo en ideales, sino en acciones concretas y, a menudo, brutales. El joven revolucionario estaba sentando las bases del hombre de hierro que llegaría a liderar uno de los mayores regímenes totalitarios de la historia. Y si bien ganó notoriedad dentro del partido, se formaron alianzas y surgieron enemigos. Stalin aprendió el arte de la política revolucionaria con la precisión de un cirujano. Pero como todo cirujano, sabía que a veces era necesario realizar un corte profundo para salvar el cuerpo. Y así fue como el joven idealista empezó a transformarse en algo mucho más complejo, algo mucho más peligroso. Es en este punto que su ascenso junto a Lenin comienza a tomar forma. Cuando Stalin encontró a Lenin, encontró más que un líder. Encontró un ideal que prometía reescribir las reglas del mundo. La Revolución Rusa de 1917 fue un terremoto político, y Stalin se posicionó estratégicamente entre las placas tectónicas que movieron la historia. Aunque no era el más carismático de los bolcheviques, sí era un maestro de la perseverancia y el pragmatismo, características que Lenin supo apreciar. Stalin fue nombrado comisario de nacionalidades, un cargo que parecía menor pero que le dio control sobre las complejidades étnicas y políticas del vasto imperio soviético. Entre bastidores de la revolución, Stalin consolidaba su poder mientras otros buscaban ser el centro de atención. Él era el hombre que hacía el trabajo sucio, que iba donde nadie más se atrevía. Sus políticas en Georgia, aunque brutales, aseguraron la estabilidad que Lenin necesitaba para avanzar en sus planes. Era un delicado equilibrio entre el idealismo revolucionario y la necesidad práctica de control. Stalin estaba aprendiendo a manipular los hilos invisibles del poder, un enigma de la historia que pocos podían descifrar. Pero la relación con Lenin no fue solo la de mentor y aprendiz. También hubo tensión. Lenin veía a Stalin como un hombre decidido, pero también cruel e impulsivo. En los últimos años de su vida, Lenin comenzó a expresar reservas sobre el futuro papel de Stalin en el partido. Dejó notas críticas, advirtiendo del peligro que podría representar Stalin. Curiosamente, estas notas fueron convenientemente olvidadas después de la muerte de Lenin, un misterio de la historia que sigue sin una respuesta clara. Y así, mientras el cuerpo de Lenin todavía se enfriaba, Stalin ya estaba moviendo las piezas en el tablero político. Sabía que la muerte de su mentor abriría un vacío de poder y estaba listo para llenarlo. Sin embargo, para obtener el control total, tendría que enfrentarse a un rival formidable, Trotsky. La lucha por el poder que siguió sería uno de los capítulos más fascinantes y crueles de la historia soviética. Con la muerte de Lenin, la Unión Soviética se sumergió en una lucha de poder que definiría su futuro. Stalin, ya firmemente detrás de escena, vio a Trotsky como su mayor obstáculo. Trotsky era carismático, brillante y un renombrado estratega militar. Pero Stalin tenía algo que su rival no tenía: la capacidad de manipular alianzas e infiltrarse en las estructuras del partido. Mientras Trotsky hablaba apasionadamente, Stalin silenciosamente construyó su red de seguidores. La política soviética se convirtió en un escenario donde cada movimiento se calculaba cuidadosamente. La lucha entre ambos no fue solo de ideologías, sino de estilos. Trotsky fue el teórico visionario,
mientras que Stalin fue el ejecutor pragmático. Stalin aprovechó cada oportunidad para desacreditar a su rival, utilizando al Comité Central como arma. Manipuló los discursos de Lenin, distorsionó los hechos y creó narrativas que favorecían su posición. Trotsky, a su vez, subestimó la tenacidad de Stalin. Mientras el mundo veía a Trotsky como el heredero natural de la revolución, Stalin trabajó en las sombras, asegurándose de que su nombre fuera el único que quedara. Las maniobras políticas de Stalin fueron despiadadas. Formó alianzas temporales con otros líderes del partido, solo para descartarlas cuando ya no eran útiles. Trotsky, aislado y desacreditado, vio disminuir su poder. Finalmente, fue exiliado, primero internamente y luego expulsado de la Unión Soviética. Pero el exilio no fue suficiente para Stalin. Incluso fuera del país, Trotsky era visto como una amenaza. En una de las acciones más emblemáticas de su paranoia y control absoluto, Stalin ordenó su asesinato en México, acabando con la vida de su mayor rival. Con Trotsky eliminado, Stalin emergió como el líder supremo de la Unión Soviética. La lucha por el control se ganó, pero no sin dejar profundas huellas en el partido y el país. Stalin ahora tenía las manos libres para moldear el futuro, pero también para afianzar el miedo. Y así, comenzó a instaurarse una era de represión sin precedentes. La Gran Purga estaba por comenzar. La Gran Purga fue la materialización del miedo en su forma más cruel. Bajo Stalin, la Unión Soviética se convirtió en un teatro de paranoia institucionalizada, donde nadie estaba a salvo. Se perseguía, arrestaba y ejecutaba sin piedad a enemigos reales e imaginarios. Entre 1936 y 1938, Stalin eliminó no solo a sus oponentes políticos, sino también a amigos, aliados e incluso figuras que lo ayudaron a ascender. Era como si estuviera purificando al partido con fuego, pero el coste humano era incalculable. Los arrestos se convirtieron en rutina y los juicios en espectáculos grotescos de confesiones falsificadas. Generales, intelectuales, artistas e incluso campesinos corrientes fueron acusados de conspiraciones absurdas. Las curiosidades de la historia muestran que muchos confesaron crímenes que nunca cometieron, solo para escapar de una tortura interminable. Los gulags, campos de trabajos forzados, estaban llenos de almas condenadas, donde la supervivencia era una lucha diaria. La Unión Soviética se convirtió en un país donde incluso el silencio podía resultar incriminatorio. Para Stalin, las purgas no eran solo una cuestión de eliminar a los oponentes, sino de consolidar el miedo como herramienta de poder. Comprendió que la lealtad a menudo nace de la necesidad de sobrevivir y utilizó esto para controlar todos los aspectos de la vida soviética. La imagen de un aliado convirtiéndose en enemigo de la noche a la mañana era común, y nadie, ni siquiera sus más cercanos, escapaba a la sombra de la duda. Incluso su policía secreta, la NKVD, sufrió purgas internas cuando Stalin empezó a desconfiar de sus líderes. Este periodo de terror dejó profundas cicatrices en la sociedad soviética. Hogares fueron destruidos, familias separadas, generaciones marcadas por traumas. Sin embargo, Stalin salió más fuerte que nunca. Había purificado al partido, pero a costa de su propia humanidad y la de su pueblo. Y mientras continuaban las ejecuciones, Stalin estaba construyendo algo igualmente siniestro, un culto a su propia personalidad. No solo sería temido, sería venerado. Después de la Gran Purga, Stalin se dio cuenta de que el miedo por sí solo no sería suficiente para asegurar su posición. Necesitaba algo más poderoso, algo que uniera a la población que lo rodeaba. Así nació el culto a la personalidad, fenómeno que transformó a Stalin de un líder político a casi una deidad. Cada rincón de la Unión Soviética estaba lleno de estatuas, retratos y lemas que glorificaban al padre de los pueblos. Se convirtió en la personificación de la nación, un enigma de la historia que nadie se atrevía a cuestionar. La propaganda era su arma más afilada. Películas, canciones, libros e incluso cuentos infantiles retrataron a Stalin como un héroe infalible, el salvador del pueblo. La censura se encargó de borrar cualquier rastro de crítica o disenso. Todo lo que no sirvió para reforzar su imagen simplemente desapareció.
Pero lo más fascinante fue cómo la mentira se convirtió en verdad. La gente creía en las narrativas que les vendían, como si la devoción a Stalin fuera una extensión de su patriotismo. Fue una danza macabra entre manipulación y sumisión. Incluso se reescribió la historia. Stalin fue retratado como el arquitecto de la Revolución Rusa, minimizando el papel de figuras como Trotsky. Se revisaron los libros escolares para glorificar sus logros y ocultar sus fracasos. En una sociedad donde la verdad era maleable, él controlaba no solo el presente sino también el pasado. La historia interesante aquí es que muchos de los que vivieron bajo su régimen conocían las mentiras, pero prefirieron el silencio al riesgo de contradicción. Sin embargo, la devoción ciega al líder tuvo un costo. El culto público ocultaba un vacío privado. Stalin, aislado por su propia paranoia, quedó prisionero de su imagen. Mientras el mundo lo veía como un gigante, dentro del Kremlin era solo un hombre rodeado de sombras. Y mientras la imagen de Stalin era exaltada en las calles, él se preparaba para un nuevo desafío: la industrialización forzada, que pondría a prueba no solo su liderazgo, sino la resistencia de toda la nación. La industrialización forzada fue el gran proyecto de Stalin, un intento de transformar a la Unión Soviética en una potencia mundial a cualquier precio. Con los planes quinquenales prometió una revolución económica, pero el precio lo pagó con sudor, sangre y lágrimas. Las fábricas brotaron como hongos en campos que alguna vez fueron fértiles y las ciudades industriales nacieron de la nada. Pero mientras las máquinas rugían, los trabajadores gemían bajo el peso de objetivos poco realistas. Fue una guerra contra el tiempo y Stalin comandaba como un general que veía las vidas humanas como recursos desechables. El Holodomor, la catastrófica hambruna en Ucrania, fue una de las consecuencias más devastadoras de este esfuerzo. Millones de campesinos murieron mientras el grano que cultivaban se exportaba para financiar la industrialización. La curiosidad de la historia aquí es cruel. Mientras algunos países veían a la Unión Soviética como una nación emergente, los propios soviéticos estaban pasando hambre. La colectivización forzada de las tierras agrícolas destruyó la producción y fragmentó la sociedad rural, que ya vivía al borde de la supervivencia. Aún así, los logros industriales eran innegables. La Unión Soviética se volvió capaz de producir tanques, aviones y armas a gran escala, algo que sería crucial en los años venideros. ¿Pero a qué costo? Los trabajadores vivían en condiciones inhumanas, en alojamientos precarios y en jornadas de trabajo agotadoras. Para muchos, el sueño de un futuro brillante era solo un espejismo, ensombrecido por el sufrimiento diario. Stalin justificó cada sacrificio con un ideal mayor. ¿Pero realmente creía en esto o era simplemente una pieza más en su juego de poder? Y mientras el país avanzaba hacia la modernidad, el líder consolidó su imagen de visionario. La industrialización no fue solo un proyecto económico, sino un espectáculo político que mostró al mundo el poder del estalinismo. Sin embargo, las fábricas y vías construidas con tan alto coste pronto serían puestas a prueba en uno de los conflictos más devastadores de la historia: la Segunda Guerra Mundial, donde Stalin asumiría el papel de estratega y salvador de la patria. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Stalin inicialmente intentó mantener a la Unión Soviética fuera del conflicto. El Pacto Molotov-Ribbentrop, un acuerdo con Hitler que conmocionó al mundo, fue una maniobra fría y calculada. Stalin creía que una paz temporal le daría tiempo para fortalecer su ejército y su industria. Sin embargo, el ataque alemán de 1941 de junio tomó por sorpresa al líder soviético, exponiendo la fragilidad de su planificación. La historia nos enseña que incluso los estrategas más hábiles pueden sorprenderse. La invasión nazi fue brutal y Stalin enfrentó su mayor desafío. Al principio dudó y cometió errores que costaron vidas preciosas. Pero pronto se recuperó y tomó el mando con feroz determinación. Bajo su liderazgo, la Unión Soviética adoptó una política de tierra arrasada, destruyendo todo lo que pudiera ser útil al enemigo. Los sacrificios exigidos fueron extremos, los civiles murieron de hambre, los soldados marcharon hasta el agotamiento, pero Stalin no retrocedió. Vio la victoria como la única opción, incluso si el coste era impensable. La batalla de Stalingrado fue el punto de inflexión,
un acontecimiento que resumió la resistencia soviética y la crueldad de Stalin. La ciudad que llevó su nombre se convirtió en un símbolo de su liderazgo. Millones de personas murieron en combates brutales, pero la victoria sobre el ejército alemán mostró al mundo que la Unión Soviética era una fuerza a tener en cuenta. Para Stalin, fue una prueba de que su industrialización y sus rígidos métodos habían dado sus frutos. Se erigió en el salvador del país, el general que llevó a su pueblo a la victoria. Pero la guerra dejó profundas cicatrices. Millones de soviéticos murieron, las ciudades quedaron devastadas y el país salió del conflicto en ruinas. Para Stalin, sin embargo, la victoria fue un trampolín hacia algo mayor. Con Europa dividida y la Guerra Fría en el horizonte, estaba listo para expandir su influencia y transformar a la Unión Soviética en una superpotencia global. Puede que el conflicto haya terminado, pero para Stalin el juego de poder apenas comenzaba. Con la victoria en la Segunda Guerra Mundial, Stalin no solo consolidó su poder, sino que también amplió su influencia. Europa del Este se convirtió en una extensión de su visión autoritaria, y países como Polonia, Hungría y Alemania Oriental cayeron bajo el dominio soviético. Se levantó el telón de acero que dividía el continente, marcando el inicio de la Guerra Fría. Stalin ahora gobernaba un imperio, pero no como un líder benevolente. Actuó como un titiritero, controlando cada movimiento de sus estados satélites mientras reforzaba su posición en el escenario global. El conflicto con Estados Unidos se volvió inevitable y la rivalidad entre las dos superpotencias definió el nuevo orden mundial. Lo interesante de la historia es que, mientras Occidente veía a Stalin como un villano, en gran parte de la Unión Soviética era reverenciado como el arquitecto de la victoria y el protector del socialismo. La propaganda y el control fueron sus armas preferidas, utilizadas para alimentar la narrativa de que él era la única figura capaz de enfrentarse al imperialismo estadounidense. El miedo a una nueva guerra mantenía al mundo en vilo, pero para Stalin la tensión era una oportunidad. En el plano interno, la reconstrucción de la Unión Soviética fue otro desafío monumental. Con ciudades devastadas y millones de vidas perdidas, Stalin recurrió nuevamente a métodos despiadados. Los trabajadores se vieron obligados a reconstruir lo que había sido destruido, a menudo en condiciones inhumanas. Pero, paradójicamente, el país empezó a recuperarse y la economía volvió a crecer. Stalin presentó esto como prueba de que el socialismo era superior al capitalismo, narrativa que manipuló para consolidar aún más su posición. Mientras tanto, su paranoia crecía. Comenzó a desconfiar incluso de sus más cercanos. Se suponía que el periodo de posguerra sería un momento de celebración, pero bajo Stalin se convirtió en otro capítulo más de control y miedo. Había derrotado a Hitler, pero ahora se enfrentaba a enemigos invisibles, conspiraciones que a menudo solo existían en su mente. Y mientras gobernaba su imperio con mano de hierro, su vida personal se convirtió en un misterio cada vez más oscuro. Después de todo, ¿quién fue el hombre detrás del mito? Detrás de la fachada de un líder despiadado, Stalin mantuvo una vida personal rodeada de misterio. Sus relaciones familiares estuvieron marcadas por tragedias y tensiones que reflejaban su propia naturaleza. Se casó 2 veces, pero ambas esposas enfrentaron destinos trágicos. Su primera esposa, Kato, murió de tuberculosis, dejando a Stalin emocionalmente devastado. La segunda, Nadezhda, se suicidó en circunstancias que nunca se explicaron del todo, un hecho del que nunca habló públicamente. La curiosidad de la historia es que, incluso rodeado de millones de personas, Stalin parecía vivir en aislamiento emocional, incapaz de formar vínculos profundos y duraderos. Sus hijos también cargaron con el peso de su figura. Yakov, su hijo mayor, fue capturado por los nazis durante la guerra, pero Stalin se negó a cambiarlo por un general alemán prisionero. La relación entre ellos ya era distante, pero esta decisión final marcó una ruptura entre padre e hijo. Svetlana, su hija, fue la única que logró cierta cercanía con él, pero incluso ella se enfrentó al control asfixiante de su padre. Vasily, el hijo menor, vivió una vida de privilegios y autodestrucción, sucumbiendo al alcoholismo. La vida familiar de Stalin era una extensión de su liderazgo, rígida, controlada y, a menudo, cruel.
Dentro del Kremlin, Stalin era una figura enigmática, rodeada por un círculo de confianza que se hacía más pequeño cada año. Desconfiaba de todos, incluso de sus aliados más cercanos. Su rutina estuvo marcada por el aislamiento, con noches llenas de vino georgiano y largas reuniones que pusieron a prueba la paciencia de sus subordinados. Era como si el peso de su poder lo hubiera aprisionado. Controlaba a millones, pero su propia vida parecía escaparse de sus manos. La soledad de Stalin fue, quizás, su mayor castigo. Y así, mientras el mundo veía a un líder invencible, su vida privada contaba una historia de pérdidas y sombras. Stalin era un hombre dividido entre el mito que construyó y la realidad que evitó enfrentar. Pero incluso en medio de este caos personal, continuó liderando con mano de hierro, hasta que el costo físico y emocional comenzó a pasar factura. La decadencia de Stalin se acercaba, pero, como todo en su vida, no sería un proceso sencillo ni carente de misterios. En los últimos años de su vida, Stalin empezó a sentir los efectos del tiempo y el peso de su propio legado. Su mala salud era evidente, pero se negaba a dar signos de debilidad. El hombre que había gobernado con puño de hierro estaba ahora rodeado por un círculo cada vez más reducido de aliados, de muchos de los cuales desconfiaba profundamente. La paranoia que le había ayudado a sobrevivir y dominar el partido se convirtió en una prisión mental. Era como si Stalin estuviera luchando contra enemigos invisibles que él mismo había creado. Las políticas que anteriormente lo habían establecido como líder ahora comenzaban a mostrar sus fallas. La Unión Soviética afrontaba dificultades económicas y sociales, y el desgaste de la población era palpable. Aún así, Stalin siguió actuando con la misma mano dura. Vio conspiraciones por todas partes, incluso entre sus médicos, a quienes acusó de planear su muerte. Esta desconfianza culminó en el sonado caso de los médicos conspiradores, donde profesionales de la salud fueron arrestados y torturados basándose en acusaciones fabricadas. Lo interesante de la historia es que esta paranoia le impidió buscar la atención médica que tanto necesitaba. Dentro del Kremlin, Stalin se aisló cada vez más. Vivía en su dacha, lejos de las multitudes que alguna vez lo aclamaban. Sus noches estaban llenas de largas reuniones y comidas que se prolongaban hasta el amanecer. Los pocos que aún lo acompañaban describieron a un hombre obsesionado por el control, pero que comenzaba a dar signos de vulnerabilidad. Aún así, no demostró públicamente ninguna intención de dejar el poder. Para Stalin, renunciar al mando significaba debilidad, y la debilidad era algo que nunca permitiría que se asociara con su nombre. Pero el declive de Stalin no fue solo físico, también era político. Sus políticas y decisiones finales abrieron agujeros en el sistema que había construido. El hombre que gobernaba por la fuerza se enfrentaba ahora a los límites de su propia mortalidad. Y cuando sus días llegaron a su fin, la pregunta que se cernía sobre la Unión Soviética era: ¿quién asumiría el poder después de él? Esta incertidumbre preparó el escenario para uno de los acontecimientos más desconcertantes de su vida, su propia muerte. El 5 de marzo de 1953 marcó el fin de una era y el comienzo de uno de los mayores enigmas de la historia. Stalin fue encontrado inconsciente en su dacha después de horas sin respuesta de sus guardias personales. Había sufrido un derrame cerebral, pero las circunstancias que rodearon su muerte siguen siendo un misterio. Algunos sugieren que fue simplemente el peso de su edad y su estilo de vida extenuante. Otros, sin embargo, apuntan a la posibilidad de un envenenamiento planeado por sus propios aliados, cansados de vivir bajo su sombra opresiva. La falta de asistencia médica inmediata alimentó teorías de conspiración. Los médicos que podrían haber tratado a Stalin habían sido arrestados durante el infame caso de los médicos conspiradores, dejándolo vulnerable en su momento más crítico. Durante horas permaneció a merced de su destino, mientras quienes lo rodeaban debatían qué hacer. Lo interesante aquí es que, incluso después de su muerte, Stalin parecía ejercer control. El miedo a actuar incorrectamente paralizó a sus subordinados. Su presencia, incluso inmóvil, resultaba asfixiante. La noticia de su muerte se difundió rápidamente y la Unión Soviética se vio sumida en un torbellino de emociones. Millones de personas lloraron la pérdida del hombre que creían el salvador de su nación. Al mismo tiempo,
Muchos dieron un suspiro de alivio, creyendo que finalmente estaban libres de su yugo. El funeral de Stalin fue un espectáculo grandioso pero caótico, con multitudes desesperadas reuniéndose para presentar sus últimos respetos. Para algunos, fue la despedida de un héroe. Para otros, el fin de un tirano. Sin embargo, la muerte de Stalin no trajo respuestas claras, sino más bien nuevas preguntas. ¿Quién se benefició realmente de tu salida de escena? ¿Qué hubiera pasado si hubiera vivido unos años más? ¿Y cómo influiría su ausencia en el futuro de la Unión Soviética? El vacío dejado por Stalin creó una brecha de poder que pronto se llenaría, pero no sin repercusiones. Y así, el enigma de su vida se convirtió también en el enigma de su muerte, dejando un legado tan controvertido como el propio hombre. Stalin dejó un legado que aún hoy provoca acalorados debates. Para algunos, fue el héroe que transformó a la Unión Soviética en una superpotencia, capaz de rivalizar con Occidente. Para otros, fue un tirano cuyos métodos brutales costaron millones de vidas. Su historia es un espejo de las contradicciones humanas, un líder que elevó a su nación a las alturas mientras hundía a su pueblo en un abismo de miedo. Es un enigma de la historia, donde la gloria y el horror caminan uno al lado del otro, sin una respuesta definitiva. El impacto de sus acciones resonó a lo largo del siglo XX y todavía resuena en el mundo moderno. Los planes quinquenales y la rápida industrialización prepararon a la Unión Soviética para enfrentar los desafíos de la Segunda Guerra Mundial, pero también destruyeron las vidas de millones. Los gulags y las purgas se recuerdan como capítulos oscuros, mientras que la victoria sobre los nazis se celebra como una hazaña monumental. Lo interesante de la historia es que, incluso después de su muerte, Stalin siguió dividiendo opiniones, siendo idolatrado por algunos y odiado por otros. En la Rusia moderna, su legado es tratado con ambivalencia. Todavía se pueden encontrar monumentos y retratos, pero van acompañados de relatos detallados de sus atrocidades. Mientras algunos sostienen que fue producto de su época, otros ven en Stalin un ejemplo de cómo el poder absoluto corrompe absolutamente. Sigue siendo una figura fascinante y aterradora, un recordatorio de cómo la historia puede ser moldeada por las manos de un solo hombre. Y mientras el mundo debate que defendía a Stalin, una cosa es segura: su influencia no se ha desvanecido. Él moldeó los destinos de millones y dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. ¿Pero podemos aprender algo de este legado? Quizás lo más importante sea reflexionar sobre el precio de poder y las consecuencias de nuestras elecciones, cuestiones que nos llevan a un examen más profundo no solo de Stalin, sino de nosotros mismos. Stalin es sin duda uno de los personajes más complejos y contradictorios de la historia. Fue el arquitecto de un imperio, pero también responsable de algunas de las peores tragedias del siglo XX. Un hombre de hierro que dio forma a su nación con una visión implacable, pero al mismo tiempo sumió a millones en el sufrimiento. Su vida nos obliga a cuestionarnos los límites de la ambición humana y lo que estamos dispuestos a sacrificar en nombre de un ideal. Es un enigma de la historia que continúa desafiándonos. La dualidad de Stalin es difícil de entender. Condujo a la Unión Soviética a su mayor victoria, la derrota del nazismo, pero el costo fue inconmensurable. Prometió un futuro brillante, pero gobernó con miedo y represión. ¿Es posible admirar su habilidad estratégica sin ignorar sus crueldades? Para muchos, la respuesta es tan confusa como la cifra misma, y quizás esta sea la mayor lección de Stalin. El poder es un arma de doble filo, capaz de construir y destruir al mismo tiempo. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de su historia a nuestras vidas? Quizás la respuesta esté en reconocer que ningún líder, por muy bueno que parezca, está por encima del juicio. Stalin, con toda su gloria y terror, es un recordatorio de que el poder ilimitado es una trampa tanto para quienes lo ejercen como para quienes lo soportan. Nos enseña que debemos cuestionar, resistir y, sobre todo, aprender del pasado para evitar que los errores se repitan. Y así, cuando analizamos la vida de Stalin, no encontramos respuestas simples, sino una serie de preguntas que siguen resonando. Después de todo, ¿era un genio político o un monstruo insensible? ¿Un visionario o simplemente un dictador más entre muchos?
Si bien estas preguntas siguen sin respuesta, una cosa es segura: la historia, con todos sus misterios y enigmas, nunca dejará de fascinarnos y provocarnos. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.